Después de concluir mis estudios secundarios, busco un trabajo y de ahí entro en relación con la fotografía, ¿no? Empiezo como fotógrafo de eventos sociales y luego de eso, por cuestiones de la vida, sí, por azares del destino, tengo acceso a una cámara de video y de ahí empieza un proceso de investigación o de experimentación personal como realizador audiovisual, ¿no? Entonces, mi formación fue de alguna manera innata en base a lo que me gusta y en base a las películas también que había visto durante mi infancia. Después de aventurarme a este oficio, podríamos decirlo así, de lo que es la cinematografía, hago una serie de trabajos experimentales de tipo cortometrajes. Hasta antes del Sendero del Chulo, que se realizó en el 2007, que es un mediometraje de 45 minutos, hice una serie de trabajos, o sea, de cortometraje totalmente experimentales, fuera del formato, fuera de los estándares que rige una producción cinematográfica. En el año 2007 me asocié digamos, de manera más formal con Tito Catacora, que ha sido el productor o la persona que ha auspiciado siempre mis cortometrajes, todos ellos experimentales, y le propongo hacer un proyecto serio con él, y en base a un presupuesto que era como 300 soles o algo menos, se hizo este mediometraje. Es una exploración, yo diría, muy personal del cine que me apasiona. Es un híbrido entre el cine que me apasiona como arte, pero también el cine como explotación comercial, ¿no? Entonces, el cual es un cine negro, digamos, algo de gángsters, algo así. O sea, es una historia, digamos, de estructura circular, ¿no? Empieza por el final y termina, o sea, al inicio. Estuve en el cuartel 2 años para poder disciplinarme yo mismo, ¿no? Y a partir de eso, digamos, mientras estaba en el cuartel empecé a escribir mi siguiente película, que iba a ser mi ópera prima, que es Revolución, un tema, digamos, algo pequeño igual así, pero como de un tema épico, digamos, algo así, ¿no? Estuve, digamos, involucrado en ese proyecto desde el 2008, 2009, ¿no? Hasta el 2013. Fue cuando estábamos a punto de rodar la película y el proyecto se cayó, ¿no? Y dijimos, está bien, vamos a producir entonces, ya que no podemos hacer esta obra, entonces hagamos algo pequeño, hagamos una obra cinematográfica realizable, viable, de bajo presupuesto, con reducidos actores, sobre todo respaldándonos al tema. Y fue ahí que nace la idea de hacer Huayna-Pacha, ¿no? Por una parte me basé en mi experiencia personal mejor dicho, una experiencia personal durante mi vida en la zona alta de Puno, viviendo con mis abuelos cuando era niño, ¿no? Y a partir de ese momento nace la idea de hacer una película en base a 2 personajes nada más, ¿no? Abandonados en un lugar remoto de los Andes. Y luego de eso complementamos con esta problemática social que es el abandono de las personas de la tercera edad en las zonas rurales. Huayna-Pacha tiene 2 miradas. Tiene una mirada local y una mirada externa. Desde adentro, desde una cultura, aquel que lo entiende puede ver a Wilkay Parsi viviendo en armonía con ese contexto natural, con la naturaleza, ¿no? Adorando a sus dioses, festejando, viviendo de alguna manera feliz con todo lo que lo rodea, ¿no? Con sus animales, con sus costumbres. Pero a la vez sufre este impacto de las culturas globalizantes que van invadiendo su cultura, su forma de vida, y de alguna manera es quien lo ha arrebatado a su hijo más querido, ¿no? Y se lo ha llevado. Es una mirada interna de esa parte, ¿no? Entonces, y también me olvido en decir que son 2 personas con amplia sabiduría, ¿no? Está también esta mirada externa, desde una mirada occidental, podríamos decirlo de esa manera, donde Wilkay Parsi son 2 ancianos
sumidos en la miseria, abandonado por su hijo, que se fue en busca de una mejor calidad de vida, de mejores oportunidades, y está el abandono de parte del Estado, quien no acude, ¿no?, a estas personas, digamos, olvidadas en el Anden. Siempre hemos sido rígidos con el transmitir lo que está en el guión. Todo lo que los abuelos manifiestan dentro de los diálogos estuvo estrictamente en lo que manifestaba el guión. Hicimos un proceso de ensayo arduo. Durante el rodaje pasábamos 2-3 horas ensayando el texto para que ellos se lo aprendieran como un poema, y que solamente rodábamos a lo mucho 15 minutos, 20 minutos, ¿no?, porque tampoco no se les podía exigir más, ¿no? Entonces fue más el tiempo en ensayo que en el rodaje. Quisimos trabajar con actores netamente profesionales de acá de Lima, ¿no?, como cualquier otro director que quisiera, digamos, garantizar su obra, ¿no? Pero al final retrocedimos en ese camino y decidimos apostar por actores naturales para transmitir este realismo, ¿no? Y la única manera de lograr eso era contar con actores, digamos, de la zona y que hablaran perfectamente la lengua aymara, ¿no? Fue ahí cuando empezamos a hacer la búsqueda, y a través de una recomendación de un amigo llegamos donde la señora Rosa Nina, y ella desde un primer momento aceptó trabajar con nosotros. Después de eso estuvimos buscando al abuelo, el cual nunca lo encontramos a pesar de casi un año de búsqueda, ¿no?, y de haber estado trabajando con un abuelo por acá, con otro abuelo por allí, pero no ha sido posible, ¿no? Y ya que teníamos este temor de que la película quedara como un trabajo, no sé, familiar, y sobre todo era la preocupación del productor, ¿no?, que no quería. Yo a un primer momento ya había, ¿no?, cuando estábamos ya pasado 2 meses que no encontrábamos, dijimos, no, yo ya no importa, ya trabajo con mi abuelo, pero el productor decía, no, imposible, no. Entonces, pero debido a que ya no encontrábamos, tuvimos que probar a mi abuelo. En ese momento en el que ambos protagonistas se conocieron, hubo una sensación o una química como si se hubieran conocido toda la vida. Incluso hubo una especie de broma de decir, dice que ahora yo voy a ser tu esposa, y se ríe. Sobre todo el aspecto cultural, ¿no?, tener que lidiar con ello, ya que un joven de mi edad, cuando dirigí la película tendría 27, 28 años, ¿no?, y tratar con una persona de alrededor de 80 años era sumamente complicado dentro de la comunidad, incluso de tratar entre los dos, incluso, o sea, porque tranquilamente podían molestarse y abandonar el proyecto, ¿no? Quizás podían sentir este sentido de que lo estamos ofendiendo, ¿no?, de acuerdo a la cosmovisión o a la cultura que ellos que viven. Recurrimos a un traductor, un intermediador, más que un traductor, porque era la persona que transmitía las necesidades que nosotros teníamos como realizadores con los actores, ¿no? Entonces, de alguna manera fue con la finalidad de no herir su sensibilidad y no romper con esta, digamos, con esta situación cultural con la que ellos conviven diariamente, ¿no? Cuando estábamos escribiendo el guión, sin dudar, quisimos rodarlo de manera tradicional, ¿no?, normal, según la costumbre, ¿no?, como que siempre como se narra una película, con sus traveling, con sus movimientos de cámara, con todo eso, lo describes así, ¿no? Pero hay un momento, digamos, o mejor dicho, hay un proceso, ¿no?, de evolución o de solidificación del proyecto, y plantear la estructura o la forma, la propuesta de realización de la película, ¿no? Sobre todo en este caso sería la propuesta técnica, ¿no?, de cómo se va a realizar la parte artística del estilo, ¿no? Y a mitad del proyecto decidimos que era de imperiosa necesidad de narrar el tiempo, o sea, cómo detener el tiempo, o sea, porque con movimiento de cámaras como que generas energía,
y el tiempo fluye normal, ¿no? O sea, cuando hay un movimiento de cámara es más acelerado, como que el tiempo pasa, o sea, sigue, ¿no? Es viva, o sea. Entonces decidimos probar en realidad durante los ensayos. Estaba la directora de arte y ahí a mi costado y estábamos probando los diferentes planos, ¿no? A mí personalmente me gustaba el rostro de los personajes, ¿no? O sea, en llegar a un primer plano, al menos a un primerísimo plano y ver las arrugas, ¿no? Pero de repente hago una prueba en plano general y la directora de arte dice, wow, qué bonito se ven los dos. Y mira el cerro, dice. En el lugar del ensayo, no en el escenario donde hemos grabado la película, ¿no? De verdad, y eso me chocó así, fue decisivo para mí. Y dije, no, claro, ese es el plano que necesito. Y antes del rodaje pusimos, nos reunimos y vinieron los actores a la escena, los pusimos en la escena. Desde el primer momento dijimos, esta película no necesita cortes. Tenemos que apelar a una muy buena actuación. Necesitamos de eso, ¿no? Y para eso tienen que ensayar los actores. En realidad fue un proceso de construcción, no fue simplemente decidir por decidir, o sea, que muchos realizadores deben hacerlo así, ¿no? Pero para mí fue una necesidad contar una historia en un plano fijo, planos abiertos, porque era la única manera de contar Huña y Pacha, de atrapar el tiempo y de que el mismo paisaje fuera protagonista de la película, ¿no? La banda sonora fue excluida desde un principio, creo. Digo creo también porque no dejé de lado en su totalidad, ¿no? O sea, la nulidad, digamos, de la participación de la banda sonora. Porque razón por la cual desde el guión, o sea, había optado por digamos, incluir escenas con música y en las diversas partes, ¿no? Y esos ya estaban en el guión. Entonces, cuando ya estaba rodando la película, estaba seguro de ello, ¿no? Y cuando lo editamos la película, de verdad se consolidó y dije, esta película no necesita música. Hay un punto incluso que hablar de todo lo que sucede naturalmente en la cultura andina, para mí personalmente a veces es extraño, pero nosotros que vivimos en dicha zona, creemos y estamos seguros que la naturaleza sí se manifiesta, ¿no? Para nosotros en Huña y Pacha ocurrió. Queríamos una escena completamente nevado y pedíamos a los apus que nos mandara esta bendición, podríamos decirlo así, no queríamos nevada, ¿no? Le pedíamos y pasaba al día siguiente y teníamos la nevada. Llovió, no sé, extraño que llovió y bueno, nosotros volvíamos y no, ya tenemos esto, ¿no? Queríamos lluvia, granizada y ocurría, ¿no? Horas más tarde y estaba ahí. Otros podrían decir coincidencias de la vida, pero nosotros le llamamos el amor de la naturaleza te provee todo. Yo creo que es todavía muy pronto para decir, o sea, qué es lo más inmediato que voy a hacer, porque me gustaría experimentar diversos géneros cinematográficos. O sea, no me gustaría estancarme dentro de un formato como es un cine contemplativo. Hace poco conversaba, por ejemplo, y soy muy consciente de esto, no me gustaría recibir halagos o recibir felicitaciones simplemente porque expones un tema relevante, porque a veces pasa eso, ¿no? Sino que también quisiera que me reconozcan porque realmente soy un buen realizador, ¿no? Eso.